Bien, después de la semana de desconexión, entonces hoy vamos a continuar con el tema 6, que es de flip-flops. En general, ya lo que correspondía como a ver dispositivos nuevos casi que está totalmente cubierto, al menos con flip-flops. Vimos distintos dispositivos, los biestables, y que a partir de los biestables podíamos construir latches, y que a partir de latches podíamos construir flip-flops, y que a partir de los mismos flip-flops podríamos hacerles algunas modificaciones, digamos, agregándole lógica combinacional a él para hacer que un flip-flop se comporte de una manera distinta, ¿verdad? Podríamos querer que, no sé, crear, como ya lo hicimos, un flip-flop, no sé, JK disparado por flanco en lugar de que sea por pulso, eh, y demás, ¿verdad? Ahora vamos a continuar estudiando un poco más cómo es que se comportan estos dispositivos y en la vida real, quizás. Y con esto también vamos a estudiar otro componente de electrónica digital muy importante, que son los contadores. Y finalmente, posiblemente para las próximas clases, vamos a estar viendo que los flip-flops en general tienen algo que se llama restablecimiento al encendido, que es súper necesario. Y vamos a cerrar con un ejemplo más de diagramas de tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a pasar al tema de la metastabilidad, causas y efectos. ¿Ok? Entonces, como ustedes tal vez ya sabrán, ¿verdad? De laboratorios u otros cursos que han llevado, no es lo mismo cómo funciona un diseño en papel a llevarlo a implementarlo a la vida real, porque entonces todos los efectos que nosotros consideramos despreciables a la hora de resolver un ejercicio o hacer un diseño, en la vida real no se pueden despreciar, realmente ocurren, ¿verdad? Entonces, por esta razón, a veces los diseños que hacemos no se comportan exactamente como nosotros lo imaginábamos. Y esto es algo que vamos a estudiar precisamente en este momento con el tema de los flip-flops. Para empezar, antes de eso, hablando de circuitos digitales, nosotros hemos dicho que tenemos pues dos niveles para describir eh, los códigos binarios, ¿verdad? El 0 y el 1. Dependiendo de qué tipo de lógica estemos usando, si positiva o negativa. Por ejemplo, en lógica positiva, el 1 va a ser el voltaje más alto, y el 0 lógico va a ser el más bajo, ¿verdad? En lógica negativa es el contrario. Y entonces, lo que pasa es que en la realidad, pues es muy difícil. Pensemos que nosotros quisiéramos que ese voltaje alto fuera, digamos, 5 volts, y el 0, pues 0 volts. Es muy difícil que logremos mantener el nivel de tensión en exactamente 5 volts, ¿verdad? Uno podría pensar que entonces lo que pasa es que el 1 no va a ser un valor único, sino que quizás va a ser un rango de valores para estar seguros que podemos mantener ese 1 por algún tiempo, porque por simple ruido electromagnético, ¿verdad? Que puede ser provocado por circuitos cercanos o incluso por estar cerca de un imán o por muchas razones, ¿verdad? Eh, Podría haberse distorsionado. Entonces, lo que quisiéramos es, bueno, mantener ese 1 en un rango de valores. Y lo mismo con el cero. A pesar de que nosotros apaguemos la fuente, de nuevo por interferencia de otros circuitos o carga estática y demás, ese 0 podría estar fluctuando por ruido blanco. Entonces, lo que se hace es precisamente definir, como les digo, una banda de valores. Y entonces el voltaje alto, el VH, lo vamos a segmentar en dos, en un mínimo y en un máximo. Y lo mismo con el V bajo, ¿verdad? El V low. Entonces, en este caso, lo que se hace es pues definir una banda en donde pueden vivir
el 1 lógico y el 0 lógico. Y en medio de esos vamos a decir pues que es inaceptable, pero más que eso es indeterminado, ¿verdad? Vamos a estar en un nivel de tensión en el cual no sabemos si estamos en un 1 o en un 0 o simplemente pues a nivel lógico no tiene ningún significado útil. ¿Okay? Entonces, esto es lo que precisamente produce el efecto de la metaestabilidad, que afecta mucho principalmente pues a las memorias, ¿verdad? A los dispositivos capaces de memorizar. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque si yo digamos que le alimento a este flip-flop con un dato que está en medio de 1 y 0, ¿verdad? La salida Q no la vamos a poder predecir, ¿verdad? O sea, primero no sabemos exactamente qué dato le introducimos y por ende tampoco estamos seguros qué dato este flip-flop va a entregar. Podría ser que por un momento, por un pequeño pico, tome este valor como un 1 o más bien puede que lo tome como 0 por un instante y entonces no podemos estar seguros cómo es que este flip-flop se va a comportar y qué es lo que va a entregar. Entonces esto es un efecto que realmente es de cuidar a la hora de hacer los diseños. Para eso lo que se hace es utilizar a la hora de diseñar las compuertas lógicas y de hecho los circuitos digitales en general, ¿verdad? Bueno, las compuertas no, sí, los circuitos, es utilizar un dispositivo con Schmidt Trigger, que si quisieran pues investigar un poquito más sobre de qué trata, aquí les dejé la referencia. Este es uno de los libros que yo les recomendaba al inicio del curso. Básicamente, lo que hace el Schmidt Trigger es funcionar por histéresis, ¿verdad? Que quizás es una curva que ustedes han estudiado tal vez en otros cursos. Y básicamente significa que si yo estoy en bajo, ¿verdad? Para yo pasar a alto, no tengo solamente que sobrepasar el VL máximo, sino que también tengo que sobrepasar el VH mínimo. Cuando ya paso esta barrera, ya puedo decir que estoy en 1. Pero no es al momento en el que yo salgo del 0, sino al momento en el que entro al 1. Y el caso contrario igual. Entonces, si yo estoy en 1, no es suficiente pasar el VH mínimo, sino que yo tengo que bajar hasta pasar el VL máximo para decir que ya estoy en 0. Entonces, de esa manera, nosotros aseguramos que, digamos, si estamos, por ejemplo, por que la línea de transmisión, ¿verdad? Las líneas del circuito quizás son muy largas, quizás estamos llegando con con poca tensión, ¿verdad? Ya al circuito que tenemos. Y entonces este VH mínimo lo estamos rozando, ¿verdad? Estamos justo aquí, que podría haberse afectado fácilmente por algún ruido, como les decía. Lo bueno es que con Schmidt Trigger, el hecho de que estemos pasando esta barrera, pasando y entrando, ¿verdad? Entrando y saliendo, no nos va a afectar. Nos vamos a mantener en 1. Tiene que ser hasta que definitivamente yo recorra todo esto hasta pasar el VL máximo, donde ya voy a entrar y voy a decir que estoy en un 0 lógico. Y para poder hacer esto, posiblemente va a tener que hacer un cambio intencional, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Que, por supuesto, definir bien estos límites, pero se definen de tal forma que sea muy difícil que por solamente ruido o interferencia electromagnética, eh, yo pueda sobrepasar todo este rango hasta llegar al otro nivel, ¿ok? Entonces, eso es en general la capacidad que nos dan los Schmidt Trigger. Y en general, pues no es un dispositivo como tal, sino como una capacidad que se le suele agregar a algunos. Por ejemplo, nosotros podríamos encontrarnos una compuerta NOT con Schmidt Trigger, ¿verdad? Entonces, si quieren, como les decía, si quieren estudiar un poquito más sobre de qué trata, pueden irse a esta referencia, ¿ok?
Ok, ahora entonces, pues eso es el tema de la metaestabilidad y en general primero es tal vez lo primero que quería estudiar sobre el tema de que en la práctica no se comportan los circuitos exactamente como los imaginamos o los diseñamos en papel. Lo siguiente, el siguiente tema tiene que ver con tiempos, porque como ustedes sabrán, pues en la realidad la electricidad, pues aunque es sumamente rápida, no es inmediata, ¿verdad? Entonces, va a tomar a las señales un cierto tiempo de llegar a un nivel, digamos, de un punto del circuito a otro, y también los cambios de tensión no son inmediatos. Pasar de 0 a 1 y de 1 a 0 no sucede, este, no sucede de forma inmediata, les toma un tiempo esa transición. Y entonces vamos a estudiar algunos de los tiempos que son, que es muy necesario tenerlos en cuenta a la hora de diseñar y que muy posiblemente se los van a topar más adelante, ¿verdad? Son consideraciones sumamente importantes que hay que tener a la hora de diseñar los circuitos. El primero es el tiempo de setup, el setup time. Entonces, el setup time, como dice aquí, es el tiempo que va a tomar, ¿verdad? Bueno, el tiempo mínimo requerido para que un dato sea transicionado totalmente al otro valor, al que queríamos, digamos, el tiempo que necesita para pasar de 0 a 1. Entonces, aquí lo que dice es que es el tiempo mínimo requerido que las entradas del flip-flop deben mantenerse constante antes del disparo del reloj para asegurar que los niveles de tensión de la entrada son confiables para entrar en el flip-flop. Entonces, en otras palabras, si nosotros no respetamos el tiempo del setup, lo que puede pasar es que nosotros le demos al flip-flop un dato que apenas está transicionando, ¿verdad? Y entonces en lugar de darle 0 o 5 volts, yo le dé, no sé, 3 volts. Y entonces cuando el flip-flop, como estudiábamos en la filmina anterior, ¿verdad? Si yo le doy 3 volts, pues el flip-flop no se va a comportar de manera determinística, ¿verdad? No estamos seguros cómo va a interpretar ese dato. De manera que lo que se recomienda es respetar un tiempo de setup. Y entonces, antes de nosotros, digamos, leer la entrada, ¿verdad? Antes de con el clock habilitar el flip-flop para que él empiece a leer el dato, asegurarse que ha pasado un tiempo mínimo después de la transición para asegurar que esa transición ya se completó. Y una vez que ya está en el nivel en el que se supone que debería estar, ahora sí el flip-flop pueda leerlo y estar seguros que está leyendo el dato que queríamos que leyera. ¿Ok? Ese es un tiempo que le debemos dar al circuito para que la señal transicione hasta el final, ¿verdad? Llegue al punto al que quería. Por otro lado, también tenemos un tiempo que se llama hold. El hold time, entonces, como dice aquí, dice, es el tiempo mínimo requerido que los niveles deben mantenerse en la entrada del flip-flop después del disparo del reloj para asegurar que los niveles de tensión en la entrada son confiables en las entradas del flip-flop. Ok, en otras palabras, nosotros ya aseguramos que el flip-flop va a comenzar a leer el dato y el dato que va a comenzar a leer es el correcto, ¿ok? Ahora, al flip-flop le va a tomar algún tiempo procesar ese dato, ¿verdad? Pasar ese dato desde D hasta la salida Q, ¿ok? Si nosotros en el tiempo en el que el flip-flop está procesando ese dato, se lo cambiamos, de nuevo vamos a estar introduciendo un error porque entonces ya no sabemos si va a estar procesando, por ejemplo, este 1 o ya se lo habíamos cambiado a un 0 y él entonces comenzó a procesar el 0, ¿verdad? Entonces, el hold time es el tiempo mínimo que debemos mantener el dato a la entrada
del flip-flop para que él lo procese por completo y lo lleve hasta su salida, ¿verdad? Antes de, digamos, hacer una transición del reloj que lo deshabilite, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, es el tiempo que debe mantenerse después del disparo del reloj. Vean que, digamos, aquí se disparó, aquí ya teníamos el dato, se disparó y esto es como una continuación. En este punto, aquí ya teníamos el dato, ¿verdad? Y este es el tiempo mínimo que nosotros debemos mantener este dato aquí en 1 antes de cambiárselo, ¿verdad? Para que el flip-flop pueda decir, ah, ok, yo tengo un 1 y pongo a la salida lo que corresponda. Por ejemplo, si es un flip-flop tipo de transparente, este 1 en la entrada debería ponerlo en la salida. Pero si yo no respeto el tiempo del hold time, puede ser que este, yo haga este cambio antes de, digamos, durante este hold time y entonces el flip-flop no procese bien este 1 y en lugar de poner el 1 que queríamos, ponga un 0. ¿Ok? Entonces, como dice acá, si no se respetan estos tiempos antes de hacer otro cambio en la entrada, podría provocar que llegue un nivel de tensión inaceptable al flip-flop o también que el flip-flop entregue una salida indeterminada, ¿verdad? Ahora, estos tiempos realmente de verdad son muy importantes. No sé, tal vez ustedes tengan algún compañero, algún conocido que pues ya esté trabajando en algún sector, eh, pero a lo que voy es que en Costa Rica de hecho se hace bastante diseño de circuitos, diseño de bueno, de microprocesadores, sí, a nivel incluso, digamos, de programación, como lo vamos a ver un poco más adelante en el curso. Pero no es solo hacer el diseño, ¿verdad? Para hacer el diseño, el primer paso quizás iba a ser hacer el diagrama esquemático que nosotros ya, bueno, que ya ustedes saben hacer. Pero una vez que ya tenemos el diagrama esquemático, nosotros podemos simular su comportamiento, pero para simularlo tenemos que darle al simulador algunos requerimientos físicos, ¿verdad? Entre esos es cuál es el tiempo del setup y cuál es el tiempo de hold que nosotros debemos respetar, ¿verdad? Y estos tiempos determinan mucho, junto con los tiempos de retardo que ya vamos a estudiar, determinan mucho la frecuencia máxima de operación de un circuito, ¿verdad? Quizás ustedes han visto que a la hora de uno comprar una computadora o un celular, a veces dicen, bueno, velocidad máxima 3.5 gigahertz, ¿verdad? Ese dato de ahí, si fuera por los diseñadores, pues sería mucho más alto, ¿verdad? Siempre uno quisiera tener más velocidad de operación en su circuito o en su computadora, ¿verdad? O lo que sea. Pero físicamente resulta imposible a veces llevarlo a una velocidad más alta porque entonces entraríamos a irrespetar estas reglas. Y de hecho, parte de lo que algunos de los que trabajan, ¿verdad? En esta área en Costa Rica, les toca hacer chequeo de tiempos, ¿verdad? Una vez con el circuito ya diseñado, lo que hacen es correrle ciertas pruebas, ciertas transiciones distintas en la entrada, en el reloj y demás, para ver cómo se comporta el circuito y ver si por alguna razón se llega a una salida que no era querida, ¿verdad? Y estudiar si ese comportamiento indeseado fue porque quizás el tiempo de hold no se respetó en algún punto de algún flip-flop, ¿verdad? En el camino, o el tiempo del setup tampoco se respetó. Entonces, cuando eso sucede, hay algunas formas de corregir el circuito de manera que, por ejemplo, logremos mantener un poquito más el dato, ¿verdad? O más bien logremos mantener un poquito más la entrada antes de dársela al flip-flop, ¿verdad? Eh, Podría ser una solución como
hacer las líneas de transmisión un poco más cortas para que sea más rápido, o hacerlas un poco más largas para que eh, le dé más tiempo, o podría ser, como les decía, introducir otros componentes de manera que retardemos un poco el dato. Entonces, ahora, con el tiempo de retardo de propagación, es algo que quizás ustedes ya sospechaban, pero el tema es que cada componente va a introducir un retardo, ¿verdad? Ese tiempo que yo les decía, el tiempo que le toma al flip-flop procesar un dato, es un tiempo que ese componente va a estar retardando, ¿verdad? O sea, mientras más componentes yo le agregue a mi circuito, al final va a ser más lento, porque va a tener que pasar por más compuertas, va a tener que pasar por más flip-flops, y al final no es lo mismo que pase por solo una compuerta NOT a que pase por, no sé, un diseño de 20 compuertas, ¿verdad? Entonces, cada componente, cada compuerta, cada flip-flop, cada MUX tiene de manera intrínseca un tiempo de retardo asociado, ¿ok? Y entonces es básicamente el tiempo que le va a tomar transicionar, por ejemplo, de bajo a alto, desde el momento en el que, digamos, el flip-flop comienza a operar, cuando el clock se pone en alto y el flip-flop comienza a operar, hasta que el flip-flop actualiza su salida Q. Ahora, algo que no mencioné en todos estos diagramas es que las mediciones de estos tiempos se hacen desde la mitad del dato hasta la mitad del reloj. Siempre es al 50%. Uno podría comenzarlo al inicio o al final, ¿verdad? Pero por convención, siempre el tiempo del setup se comienza a medir a partir del 50% de la transición del dato hasta el 50% de la transición del clock. Igual con el resto. Ahora, como les decía, hay un tiempo que le va a tomar a un componente pasar de alto a bajo y otro que le va a tomar pasar de alto a bajo. Y no precisamente son iguales, porque quizás para pasar de alto a bajo es un camino diferente que para pasar de alto a bajo. Entonces, no precisamente ese tiempo, esos dos tiempos son iguales. En algunos componentes, pues sí, y en la mayoría, pues son parecidos, ¿verdad? Siempre se quiere que sean lo más parecidos posible, de hecho. Pero pueden toparse los casos en que no sean iguales. Entonces, es el tiempo mínimo requerido después de que una señal de entrada ha sido aplicada para que ocurra el cambio resultante en la salida, ¿verdad? Es precisamente entonces el tiempo que le va a tomar a un componente procesar el dato y llevarlo a la salida. ¿Ok? Más adelante en otros cursos, dependiendo del área en la que ustedes estén, van a estudiar un poco más a profundidad este tema, ¿verdad? Cómo hacer las correcciones en el circuito y también cómo poder estimar la velocidad máxima, ¿verdad? De operación, que de hecho hoy vamos a hacer un poquito de eso. Entonces, vamos a pasar ahora al tema 6.6, que trata de diseño de flip-flops y un caso particular que vamos a hacer con los flip-flops es diseñar contadores, que entonces, como su nombre lo dice, son dispositivos que nos van a permitir, pues, llevar una cuenta de 0, 1, 2, 3 hasta donde queramos o hasta donde el dispositivo nos permita. Y como vamos a ver quizás más adelante, a estos contadores nosotros vamos también a poder modificarlos de manera que cuenten de abajo hacia arriba, como debería, o sea, como es normalmente, o más bien de arriba hacia abajo, o que cuente de 2 en 2 o de 3 en 3, o que, por ejemplo, un contador que podría contar hasta 16, cuente hasta 5 y comience otra vez, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos son bastante flexibles a la hora de definir cómo queremos que funcionen. ¿Ok? Pero de momento vamos a ver el contador más, digamos, más sencillo, que es un contador de Rizzo. Entonces, el contador de Rizzo es este circuito que podemos ver acá, simplemente 4 flip-flops tipo T,
En este caso son 4 porque queremos que cuente, digamos, hasta 15, ¿verdad? Si queremos que cuente hasta, no sé, ¿verdad? Básicamente cada flip-flop representa un bit de nuestro número. Y entonces, como tenemos 4 flip-flops, vamos a tener 4 bits que nos permite contar hasta 15. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y para describir ese comportamiento lo vamos a hacer a través de un diagrama de tiempos. Entonces, nosotros tenemos aquí los pulsos del reloj y entonces vamos a ver cómo se comporta QA, QE, QC y QD. QA va a estar cambiando con cada pulso positivo del reloj, ¿verdad? Perdón, con cada flanco positivo del reloj. Vean que este es un flip-flop tipo T disparado por pulso, por flanco. Y los flip-flops tipo T, con cada vez que ellos reciben un dato, ellos lo que van a hacer es hacer todo, que es cambiar. Entonces, este flip-flop QA, con cada pulso del reloj, va a hacer toggle. Entonces, recibe un flanco, cambia, recibe otro flanco, cambia, recibe un flanco, cambia, y así sucesivamente. Él va a estar cambiando con cada flanco. Ahora vean QB. QB no recibe el clock, como digamos, no recibe la señal del reloj en su entrada al reloj. Él en su entrada del reloj está recibiendo Q negado, digamos QA negado, ¿ok? Entonces él no va a estar cambiando a la misma frecuencia que QA, va a estar cambiando a una frecuencia menor, de hecho, a la mitad. Porque entonces, vean que acá QA cambió y vean que él cambia con QA negado. Entonces, cuando QA baja, QA negado tiene un flanco positivo. Y ese flanco positivo va a hacer que QB haga toggle, ¿ok? Aquí no cambia porque en esta transición va a ser en QA negado una transición de alto a bajo, más bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces él va a estar cambiando a la mitad de la frecuencia de QA. Lo mismo, si ustedes ven, eso es lo mismo que vamos a hacer con QC y lo mismo que vamos a hacer con QD. Cada vez el siguiente va a ir cambiando una frecuencia a la mitad de la frecuencia del anterior y va a ser disparado por la versión negada de ese dato, ¿verdad? Entonces, cada vez más bien a partir de ahora, cada vez que hay un flanco decreciente en esas salidas, es que el siguiente Q va a hacer el toggle, ¿ok? En los flancos decrecientes. Y así es como se ve el circuito. Al final esto es así como está operando. Y hasta este punto pues solo vemos transiciones, pero si le prestamos atención, noten qué está pasando. Bueno, aquí transiciona de 0 a 1 siempre. Vean que la segunda cambia cada dos ciclos del reloj. QC cambia cada 4 ciclos del reloj y QD cambia cada 8 ciclos del reloj. Esto es parecido a lo que nosotros, si se les hace conocido, es más o menos como nosotros, como yo les recomendé que armaran las tablas de verdad, donde el bit menos significativo cambia siempre y así sucesivamente, ¿verdad? Cada 2, cada 4, cada 8 y así sucesivamente. Ahora, si ustedes prestan atención, como les decía, este circuito está contando. Comenzamos con 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, 5, 6 y así hasta llegar a 15 y luego repetimos el 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, este circuito que tenemos acá, pues es un contador. Nos permite a la hora de que lo activamos, comenzar a contar. Y lo único que tenemos que hacer, vean que el toggle lo tenemos pegado a VSC, lo que nos asegura que con cada pulso del reloj vamos a hacer toggle y vamos entonces a incrementar la cuenta, ¿ok? Este es entonces un contador de rizo. Ahora, los contadores de rizo tienen un inconveniente que nos damos cuenta hasta el momento en el que consideramos los tiempos de propagación, ¿ok? Y es que si nosotros consideramos el tiempo de propagación,
en el momento en el que sucede el flanco del reloj, nuestros datos no van a cambiar de forma inmediata. El flip-flop puede que aquí comience a leerlo, pero le va a tomar un instante actualizar su salida. Y así con todos los flip-flops que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber algún retardo en la salida, ¿verdad? Para actualizar la salida. Y eso no es tan crítico en el flip-flop de Cuba o en algunas transiciones en particular, en alguna cuenta. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, para transicionar de 7 a, a 8, tenemos que esperar el tiempo de propagación de QA, el tiempo de propagación de B, de C y de D. Entonces, lo que ocurrió aquí en este flanco del reloj, vean que está siendo actualizado hasta este momento, ya incluso después de que el pulso bajó y, y acercándonos peligrosamente al siguiente pulso, lo que podría provocar que perdamos las cuentas y pues el contador cuente mal. Entonces, si ustedes ven acá, de la cuenta 7 a la cuenta 8, nosotros pasamos por unas cuentas intermedias. Pasamos de 7, luego a 6 por un instante, luego a 4, luego a 0 y luego a 8, que era la que realmente queríamos. Idealmente, esta transición pasa de 7 a 8 sin estos transitorios. A esas cuentas transitorias se les conoce como spikes, ¿ok? En nuestro conteo. Y son claramente indeseados, ¿verdad? Nosotros, como les decía, quisiéramos que pase directamente del 7 al 8. Entonces, vamos a ver ahorita cómo vamos a solucionar ese inconveniente, pero antes de eso voy a introducir algunos conceptos adicionales con respecto a tiempos. El primero que les quería contar, ¿verdad? Bueno, es que el reloj tiene una frecuencia de operación y si tiene una frecuencia, tiene un periodo, ¿verdad? Entonces, el periodo del reloj es un ciclo completo. Desde que comienza un flanco creciente hasta que comienza el siguiente flanco creciente, digamos, así es como lo podemos medir. Ese es el periodo. Ahora, a nosotros también nos interesa separar ese periodo en el tiempo en el que pasa en alto y el tiempo en el que pasa en bajo. No precisamente es igual. Ahora, en los circuitos digitales, ¿verdad? En general, sí queremos que sea totalmente simétrico, que sea igual. Pero esto nos permite introducir otro concepto que se llama el duty cycle o el ciclo de trabajo. Y se calcula dividiendo el tiempo que la señal pasa en alto entre el periodo multiplicándolo por 100. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, en los circuitos digitales queremos que el duty cycle sea de 50%, o sea, que el tiempo que pasa en alto sea el mismo que el tiempo que pasa en bajo. Pero existen otras aplicaciones en donde no queremos eso. Por ejemplo, si nosotros queremos controlar la velocidad de giro de un motor, si nosotros queremos controlar la velocidad de giro de un motor, podemos utilizar lo que tal vez ustedes han escuchado, que se llama PWM, que significa Pulse Width Modulation. Entonces, en ese caso lo que se hace es variar el ancho del pulso del reloj, el ancho del pulso en el que está en alto, ¿verdad? Variar el T-high, cambiarlo de manera que mientras más tiempo pase en alto, más rápido va a girar nuestro motor y mientras más pequeño sea nuestro duty cycle, más lento va a girar. Y entonces, a partir de una señal de PWM, nosotros vamos a poder estar controlando, como les decía, la velocidad de giro de un motor DC. ¿Ok? Y esto realmente, pues como les digo, es una aplicación muy utilizada. Es como quizás ya ustedes han escuchado PWM. Esa no es la única aplicación, pero de hecho de eso es en lo que consiste. El Pulse Width Modulation es variar el ciclo, el duty cycle, el ciclo de trabajo, de forma que sea útil, ¿verdad? En alguna aplicación. Esto es el ciclo de trabajo. Eh, Ahora, el periodo mínimo
de nuestro reloj es lo que nos va a definir en mayor medida el, la frecuencia máxima de operación de nuestro circuito, ¿verdad? Entonces, una vez que ya nosotros diseñamos todo el circuito y aseguramos que los tiempos de setup y de hold se respetan, eh, y que los tiempos de retardo los tenemos controlados, nos damos cuenta que las señales están llegando a tiempo a todo lado. Nosotros podemos decir, bueno, nuestro circuito opera con un ciclo de reloj, perdón, un periodo de reloj mínimo de, no sé, 3 nanosegundos, qué sé yo, sí. Entonces, si nosotros tenemos 3 nanosegundos, vamos a tener una frecuencia máxima, ¿verdad? Determinada también, que va a ser el inverso de nuestro periodo. Pero entonces, este periodo mínimo del reloj está restringido por, como les digo, el tiempo del setup, el tiempo de hold y los tiempos de propagación, ¿verdad? Los tiempos de retardo que nuestros componentes introducen. Entonces vamos a estudiar un poco cuánto es el tiempo que podría introducirnos un contador de RISO. Entonces, como les digo, la frecuencia máxima de operación del reloj va a ser el inverso de su periodo. Ahora, ese inverso lo vamos a poder calcular de esa manera. Vean que en el caso de un contador de RISO, el periodo va a estar, o sea, si nosotros le prestamos atención a este cuadrado mostaza que tenemos aquí, nosotros tenemos que por lo menos asegurar que la transición más lenta que tenemos suceda dentro de un periodo de reloj. En el momento en el que ya respetamos esto y tarda más que un periodo de reloj, este pulso, bueno, este flanco va a estar cambiándonos la cuenta y va a estar provocando que la cuenta que nosotros queríamos ya no suceda. Vamos a estar tardando más de lo que queríamos y vamos a perder la cuenta o nos vamos a saltar una cuenta. Digamos que sería imposible para nosotros llegar al número 8. Siempre estaríamos transicionando, por ejemplo, de 7 a 9, ¿verdad? Entonces perderíamos esa cuenta y no es lo ideal. Entonces, eh, vean que en el peor de los casos, en este cuadro amarillo, tenemos que esperar por digamos, por las 4 transiciones de los flip-flops. O sea, siempre vamos a tomar el peor de los casos y eso va a ser entonces tener que esperar por la cantidad de flip-flops que tengamos acá. Y cada flip-flop tiene asociado de manera intrínseca un tiempo de propagación, ¿verdad? Ya estudiamos que podía ser que existen dos, de hecho, el tiempo de propagación de alto a bajo y de bajo a alto. Pero en este caso, consideremos que es simétrico y que es igual, ambos. Entonces, de ser así, si son iguales, cada flip-flop nos va a introducir un TP, ¿verdad? Un tiempo de propagación, y entonces la frecuencia máxima de operación de este contador va a ser 1 entre TP por la cantidad de flip-flops que tengamos. En este caso sería N igual a 4. ¿Okay? Y pues resulta muy inconveniente porque si nosotros queremos hacer un contador que llegue hasta 256, ¿verdad? Necesitaríamos en ese caso 8 flip-flops y entonces cada vez nuestro circuito va a ser mucho más lento, ¿verdad? Vamos a estar multiplicando el tiempo de propagación y por lo tanto multiplicando el tiempo del periodo y así haciendo que nuestra frecuencia sea mucho más lenta. Entonces, para nosotros atacar ese problema, lo que vamos a hacer es modificar un poco el contador de RISO. Vamos a hacer una nueva tecnología de contador. Y a esto se le llama como contador sincrónico y existen dos tipos. Vamos a ver el contador sincrónico en serie. Y lo que hacemos es, de hecho, se cambia bastante el circuito. Igual vamos a tener 4 flip-flops tipo T disparados por flanco creciente, pero los vamos a alimentar de manera distinta.
Lo que vamos a hacer es que al primer toggle, ¿verdad? La primera entrada o sea, la entrada del primer flip-flop, la vamos a conectar otra vez a a un enable o digamos a VCC, si queremos que esté siempre operando, pero si no, un enable. Y lo más importante es que todos los flip-flops, todos están conectados a la misma señal del reloj. Si ustedes recuerdan del contador de Rizzo, voy a devolverme, las entradas del reloj de cada flip-flop no era el reloj verdadero, sino que era el Q negado del flip-flop anterior. Ahora lo que estamos haciendo es que cada flip-flop, todos los flip-flops, la entrada del reloj de ellos sea la señal de reloj real. ¿Y esto por qué resulta tan conveniente? Porque entonces aseguramos que todos los flip-flops se habilitan al mismo tiempo y funcionan de manera de verdad sincrónica, ¿verdad? Van a estar todos habilitándose al mismo tiempo y comenzando a operar al mismo tiempo y apagándose al mismo tiempo. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo hacemos que cuente uno primero que el otro? Lo que vamos a hacer es, ahora en lugar de alimentar el Q negado de un dato, va a ser el Q del flip-flop anterior. Entonces el QA se lo vamos a alimentar a QB y a QB, perdón, y a C le vamos a alimentar el QB y así sucesivamente a través de compuertas ANDs. Entonces estas compuertas ANDs van a recibir en el primer caso el habilitador y el QA. Para el caso de QC va a recibir la salida de esto, ¿verdad? Está y QB. Y QD va a recibir la salida de la data anterior y QC. Ahora, esto se ve, claro, es un poco más complicado, pero vamos a ver qué tan conveniente resulta. Entonces, primero, comenzamos con un 1 en el enable, ¿verdad? Habilitamos nuestro circuito. En el momento en el que ponemos un 1 aquí, este flip-flop hace toggle, ¿verdad? Y entonces este 1 que teníamos en el enable también lo ponemos en esta patilla de la AND. Entonces, antes vamos a estudiar el caso del peor caso, que de hecho hay dos peores casos, la transición de 7 a 8 y la transición de 15 a 0, porque en esos dos casos los 4 flip-flops cambian. Entonces vamos a estudiar uno de esos peores casos que sería la transición de 7. Bueno, de hecho aquí estamos estudiando la transición de 15. No, mentira, sí, aquí está en 7 porque es antes del flanco. Antes del flanco estamos en 7 y queremos cambiar a 8. Entonces, antes del flanco estamos en 7. Y antes del flanco, como se ve en naranja, tenemos estos datos aquí. Tenemos un 1 en todos los toggles, porque es lo siguiente que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ya en ese momento deberíamos tener el 7 a la salida. Entonces estamos comenzando con este 1 aquí en negro, estamos comenzando la transición a 8. Entonces, tenemos un 1 en todos estos, a la entrada de todos los flip-flops, y entonces justo después del flanco, vamos a llevar entonces, bueno, este primer flip-flop va a transicionar. Entonces, después del flanco del reloj y un tiempo de propagación, ¿verdad? Porque pasó el flanco del reloj, activamos este flip-flop. A este flip-flop le tomó un tiempo TP procesar el dato y ya puso este 0 acá, ¿verdad? Entonces es el flanco más ese tiempo de propagación de un flip-flop. Después de justo eso, este 0 yo lo pongo acá. Y todos los flip-flops, como están sincronizados con el reloj, todos que ya tenían un 1 acá, porque era la siguiente acción que debían hacer, transicionaron. Todos transicionaron al mismo tiempo de 1 a 0, porque todos hacen todo. Entonces fuimos capaces de llevar todos estos ceros de Q, de los diferentes Q, hasta las entradas de las ANDs. Y vean que entonces ya pusimos un 1 aquí y un 0. Esta AND ya tiene un 0 y esta otra ya tiene también este 0. Pero aún no todas están listas, porque entonces
solamente, bueno, el primer flip-flop ya transicionó por completo. QB ya ahora tiene todo lo que necesita la entrada para saber cómo va a transicionar y para alistar los datos para la siguiente cuenta. Entonces, un tiempo de propagación de una compuerta después del primero, después de que ya esta procesa sus entradas, va a tener un 0 aquí a la entrada del siguiente flip-flop, el flip-flop B. Y este 0 no solo se pone aquí, sino que también se pone en la entrada de la segunda AND. Un tiempo, vamos a tener que esperar un segundo tiempo de propagación de una compuerta AND para actualizar la entrada del tercer flip-flop. Y vamos a poner un 0 acá y un 0 en la entrada de la tercera compuerta AND. Y ahora sí, después de una tercera compuerta AND, vamos a tener un 0 acá. ¿Ok? Entonces, la transición de 7 a 8 pasó, digamos, de manera inmediata porque ya teníamos listos los datos. Pero para alistar los datos para la siguiente cuenta, nos tomó todo este tiempo. O sea, nos tomó, en este caso, un tiempo de flip-flop, ¿verdad? Porque todos los flip-flops transicionan al mismo tiempo, entonces solo cuenta como uno si todos lo hacen al mismo tiempo. Es un tiempo de flip-flop más n-1 compuertas ANDs que agregamos, ¿verdad? Si tenemos 4 flip-flops, tenemos 3 compuertas ANDs y esas sí van a funcionar aún de manera serial. Por eso es un contador sincrónico serie, porque entonces sí es sincrónico, pero depende de la serialización de estas compuertas ANDs. Y este es el tiempo de propagación. Ahora, y bueno, y la frecuencia máxima. Ahora, el tiempo de propagación de un flip-flop es mucho más lento que el tiempo de propagación de una compuerta AND. Y es intuitivo pensarlo porque sabemos que el flip-flop está construido por 2 latches y un inversor. Y cada latch está construido por biestables RS o, sí, por biestables RS que ya que están hechos con compuertas NANDs o compuertas NORs, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que cada flip-flop tiene muchas compuertas dentro y una compuerta AND es solo una compuerta AND. Entonces, el hecho es que el tiempo de propagación del flip-flop es más alto que el de una AND y por tanto es mucho mejor cambiar tiempos de propagación de flip-flops por tiempos de propagación de ANDs. ¿Okay? Entonces, eso es un contador sincrónico serie. Vamos a estudiar el otro tipo que es un contador sincrónico paralelo. Y ahora lo que vamos a hacer, porque sea como sea, aquí igual estamos esperando y vamos a depender, aquí vamos a seguir dependiendo de qué tan grande queremos que sea nuestro contador, ¿verdad? Si yo aquí entonces hago un contador hasta 256, voy a tener más retardo por las compuertas ANDs extra que agregamos y por lo tanto la frecuencia va a ser cada vez más lenta. Ahora, un dato o algo importante a tomar en cuenta es que noten que para aumentar la frecuencia, o sea, para mejorar la velocidad, tuvimos que aumentar el costo de nuestro diseño porque agregamos 3 compuertas adicionales. Entonces, siempre a la hora de diseñar hay 3 factores, bueno, hay varios factores que tomar en cuenta. Velocidad, costo, área, el área está muy relacionada al costo y la potencia consumida, ¿verdad? Entonces, noten que aquí para mejorar esta velocidad, o sea, la frecuencia de operación, incrementamos el costo, incrementamos el área y posiblemente incrementamos el consumo de potencia, ¿verdad? Entonces, siempre que vayamos a hacer un diseño hay que tener claro cuáles son nuestros números para jugar, ¿verdad? Porque puede resultar virtualmente imposible tener una frecuencia altísima a un costo muy bajo en un tamaño muy reducido, consumiendo poquita potencia para que la batería le dure mucho, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber que sacrificar alguno de los frentes. Ok, ahora, el contador sincrónico paralelo, vamos a tener que de nuevo sacrificar algo.
para aumentar la frecuencia. Y lo que hicimos fue entonces cambiar básicamente estas compuertas ANDs de 2 entradas por compuertas ANDs de cada vez más entradas. Ven que casi que estamos conectándolo igual. La diferencia es que ahora el clock le entra a todo el mundo igual que acá, pero ahora el enable también le entra a todo el mundo de manera inmediata. Y lo que sí es que siempre tenemos que hacer este lacito, ¿verdad? Esta conexión del flip-flop anterior al flip-flop siguiente para asegurar que no todos transicionen, o sea, que no todos cuenten al mismo tiempo, ¿verdad? La idea es que cuente uno primero que el otro y entonces QA esté transicionando a una frecuencia más alta que B y B que C y C que D, ¿verdad? Como ya lo vimos en el diagrama de tiempos. Ese comportamiento obviamente lo queremos respetar porque es el comportamiento que queremos de un contador. Ahora, en este caso, al nosotros alimentarle el enable a todos, vean lo que pasa. Vamos a utilizar esta misma, digamos, nomenclatura de aquí arriba. Hacemos la transición de 7 a 8, ¿verdad? Vamos a tener primero un 1 en el enable porque lo tenemos habilitado, queremos que cuente. Entonces ya en una de las patillas de todas las compuertas ANDs tenemos un 1. Luego viene el flanco del reloj y entonces en ese flanco del reloj, antes del flanco, nosotros ya tenemos lista la transición, o sea, ya tenemos todo lo que necesitamos para pasar de 7 a 8. Entonces antes del flanco tenemos el 7 y todos los flip-flops listos para hacer ese cambio a 8. Entonces sucede el flanco creciente y también un tiempo de propagación, porque sucede el flanco, a los 4 flip-flops les toma un tiempo de flip-flop procesar el dato y todos al mismo tiempo llevan ese resultado a sus salidas Q. Entonces todos hacen toggle, todos hacen toggle, entonces este 1 lo cambian por 0, este 1 por 0, este 1 por 0 y este 0 por 1 y pasan de 7 a 8. Genial. Otra cosa que sucedió después de ese tiempo después del flanco y el tiempo de propagación es que justamente ahí ya estos resultados, estos Qs, los llevo a la otra patilla de nuestras compuertas ANDs. Entonces noten que aquí yo alimento este 0 y a esta compuerta le alimento este mismo 0 de QA, este 0 de QA se lo llevo a todos los flip-flops y este QB se lo voy a llevar también a todos los flip-flops y este QC también se lo voy a llevar a todos los flip-flops. Entonces, vamos como cascadeando las salidas Q. Y de esa forma, entonces, con solo un tiempo de propagación de flip-flop después del flanco, yo ya tengo casi todo lo que yo necesito. Vean que aquí esta compuerta ya está lista. Bueno, el primer flip-flop amanece listo, ¿verdad? Con solo el primer flanco ya él tiene aquí listo cuál es el siguiente cambio. Pero para actualizar acá, ya aquí tenemos todo lo que esta requiere. Para la segunda también ya tenemos todo lo que esta requiere. Y para la última también ya tenemos todo lo que ella requiere. Entonces vamos a tener que esperar solamente un tiempo de compuerta más para ya tener todos los datos que debemos tener para la siguiente cuenta. Noten que aquí estamos alistando para la transición de 8 a 9. De 8 a 9, el único flip-flop que tiene que cambiar es el primero, el bit menos significativo. Y por eso es que aquí ponemos un 1 y en el resto estamos poniendo un 0, porque solo el primer flip-flop va a tener que cambiar para pasar de la cuenta 8 a la cuenta 9. ¿Ok? Pero entonces, volviendo a las frecuencias, este contador sincrónico paralelo necesita solo un tiempo de propagación de flip-flop más un solo tiempo de propagación de compuerta AND. Ahora, ustedes me dirán, pero no hay diferencia entre un flip-flop, entre una compuerta AND de 2 patillas y entre una compuerta AND de 4 patillas. La respuesta es sí, posiblemente es más lento una compuerta de 4 patillas que la de 2, pero es mucho menor la diferencia, o sea, le vamos agregando un poquito más.
De nuevo, de todas formas, esta compuerta de 4 patillas también es más cara que una de 2. Entonces, sea como sea, aquí con el contador sincrónico paralelo también estamos incrementando el costo. Estamos incrementando el costo de nuestro circuito. ¿Ok? Y con esto quisiera, pues entonces, cerrar la clase de hoy.